Bienvenidos hermanos a esta formación de tronco común, en esta segunda etapa de discipulado, en este nivel de Biblia 2. Han venido siendo una experiencia hermosa ustedes como agentes de evangelización y hemos venido aprendiendo de la Sagrada Escritura, y sé que en todas las parroquias y en nuestras comunidades los agentes de evangelización de estos niveles de Biblia están muy entusiasmados. De verdad que es hermoso conocer la palabra de Dios, escuchar su sabiduría y dejar que nuestra vida sea guiada por la voluntad de Dios. Hermanos, hemos llegado, después de haber hecho ya el primer encuentro, que era el sexto encuentro, teniendo en cuenta que Biblia 1 y Biblia 2 son 10 encuentros en total. Queridos hermanos, ustedes han hecho ya el primer encuentro de este Biblia 2 de manera presencial en la parroquia. Y es importante porque en ese momento presencial se nos ha organizado, se nos ha orientado en todo lo que vamos a hacer en este nivel de Biblia 2. Ahora es importante que en este encuentro, que sería el segundo encuentro de Biblia 2, o en la lógica de todos los encuentros que estamos haciendo de los dos niveles de Biblia, el séptimo encuentro, que es sobre los libros de la Antigua Alianza, usted empiece a profundizar el que va a ser el tema 24 de los libros proféticos. Comenzamos con el primer momento, que es la acogida, con esta primera actividad de recibimiento. Ahí en la página 61 usted va a encontrar todas las indicaciones para este primer momento de acogida. En esta actividad 1 te invitamos a que leas el propósito, que consiste en que usted experimente la iglesia como casa acogedora, como familia, como madre, como un solo rebaño del Señor. Y usted, hermano, se vaya creciendo también en esta comunión eclesial de todos los discípulos del Señor. Es muy importante que en la parroquia experimentes esa cercanía, ese acompañamiento y esa fuerza de sentirnos todos hermanos en la comunidad cristiana. Te invito a que leas el propósito, y si eres de la modalidad presencial, este video te va a ayudar para profundizar lo que ya has vivido en la formación en la parroquia, y si eres de la modalidad tutorial, este video te va a ir guiando para que lleves con éxito este encuentro de formación de tronco común, que sería el segundo de Biblia 2. Es importante que ahora nos introduzcamos en la actividad número 2, que es la oración con la liturgia de las horas. Insistentemente hemos dicho lo importante de la oración. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro para escuchar a la voz de Dios y para poder responder a la llamada del Señor. Por eso es importante que la oración sea constante, sea de calidad. Por eso la liturgia de las horas, tanto con laudes, si es un momento en la mañana, y con vísperas, si es un momento en la tarde-noche, sean momentos de encuentro con nuestro Señor, Mesías y Salvador Jesucristo. Ojalá que usted lo experimente con mucha alegría, y que los salmos que ahora usted va a recitar en la oración le ayuden, querido hermano, a crecer en su fe. Ahora te invito a darle pausa al video y a entrar en un momento de oración. Invoca al Espíritu Santo para que puedas encontrarte con el Señor, y cuando regreses continuaremos. En la actividad número 3, que es la dinámica de integración, te proponemos que pongas en práctica las habilidades para interactuar con otros compañeros. Esta actividad, ya sea que estés solo, que estés en pequeña comunidad, la puedes desarrollar contestando en la pregunta generadora, que ahí te aparece en la página 61. Responde y anota a lo que ahora ahí se te indica. Qué alegría, hermanos, encontrarnos nuevamente. Espero que Biblia 1 haya sido de mucho provecho para tu vida personal y espiritual. Llegamos a este segundo momento de acercamiento, donde tenemos la actividad 4. Siempre este momento es la inducción al encuentro. El propósito, por favor,
léelo en tu cuaderno. Y si estás en la modalidad presencial, sigue por favor las instrucciones del equipo de formadores. Y si estás en la modalidad tutorial, por favor en la página 62 de tu cuaderno vas a encontrar el propósito. Por favor, léelo. Los contenidos de este encuentro son los libros proféticos. Qué importante conocer lo que en el Antiguo Testamento escribieron todos los profetas. Vas a encontrar profetas mayores, profetas menores, pero eso es tema para una etapa siguiente. Lee por favor en tu cuaderno, en la página 62, los objetivos. Pausa el video por favor y léelo. Muy bien, espero que te hayan quedado muy claros los objetivos de este encuentro y llegamos a la actividad 5, que siempre es una actividad de diagnóstico, de conocer el nivel de conocimientos que tenemos previos del tema que vamos a tratar. En la página 62 vas a encontrar un ejercicio. Por favor, contesta las 3 preguntas que se te plantean y recuerda, no tienes que consultar ningún texto, es para ver qué conocimiento previo tienes de este tema. Hemos venido avanzando en este encuentro de Biblia 2 y hemos llegado al tercer momento de nuestro encuentro, que es la profundización. Con este aporte teórico, que es la actividad número 6, yo te invito a que ahora abras el corazón y pongas mucha atención al aporte teórico que el Padre Mario Montes nos va a desarrollar, para que tú puedas aprender de aquello más importante que hoy te vamos a ofrecer sobre los libros proféticos, los grandes profetas de la Sagrada Escritura, y para que tú mismo seas un profeta en medio de tu pueblo. Te invitamos a que pongas mucha atención. Recuerda que vamos a retomar las páginas 213 a la página 250 del texto de Tu Palabra Me Da Vida. Disfruta y pon atención al aporte teórico. Vamos a conocer del tema 24 el conjunto de los libros proféticos, comenzando por definir a la persona de un profeta. ¿Qué es un profeta? Es una persona que habla en nombre de Dios. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel contó con estos hombres o varones de Dios que le indicaron los caminos del Señor y las exigencias de la alianza, denunciando sus pecados y fortaleciendo su esperanza. Cuando nosotros hablamos de los profetas o nos imaginamos a los profetas, por lo general tenemos la idea de que una persona llamada profeta en el Antiguo Testamento es alguien que adivina el futuro, como si fuera una especie de astrólogo o de futurólogo. Nada de eso. La palabra profeta significa mensajero, y estos mensajeros que actuaron a lo largo de la historia bíblica, algunos fueron mensajeros de Dios y otros, además de mensajeros, fueron además profetas escritores. De manera que en la Biblia, en el conjunto de los libros proféticos, encontramos a los llamados profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como también a los profetas menores llamados Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los llamamos mayores porque la extensión de sus libros son bastante amplios, amplia la extensión, son bastante, diríamos, gordos, así, ¿verdad? Podemos imaginar el rollo de Isaías en esos años, o también la extensión de su ministerio fue bastante amplia, y los menores porque en ese sentido fueron mucho más cortos su ministerio y más cortos son sus libros.
A lo largo de la historia bíblica y en especial desde los tiempos de la monarquía destacaron estos hombres de Dios. El fenómeno profético prácticamente nació desde los tiempos muy antiguos, especialmente de la monarquía, igual que el sacerdocio de Israel. Se nos cuenta en los libros de Samuel y de Reyes algunos profetas llamados videntes, en especial algunos que destacaron por su valor, su proyavismo, es decir, su amor a la fe israelita, aunque al comienzo pues eran una especie de cofradías de estáticos, se les llama en hebreo naví o videntes, y con el paso del tiempo pues se volvieron profetas escritores. La palabra en hebreo se dice naví, significa el que ha sido llamado por Dios, el que tiene una vocación. Y hay algo que podemos destacar de todos estos varones de Dios como características son la llamada directa de Dios o la vocación a la que Dios los llama, la misión que ellos viven en su época y en su momento concreto. Siempre proclaman las exigencias de Dios en la historia de la alianza y miran hacia el futuro con esperanza. También en su momento tienen que denunciar los diversos males y los diversos pecados, las infidelidades a la alianza, pero también son hombres de esperanza porque miran el futuro con optimismo, miran el porvenir con esperanza. Su mensaje básicamente consiste en todo lo que Dios les quiere transmitir, la fe en un solo Dios, el monoteísmo. Ellos siempre defienden que hay un único Dios contrapuesto a los dioses falsos que a veces eran los que dominaban en Israel. Lo mismo, apelan a la santidad de Dios y a la santidad del pueblo, porque ellos son conscientes de cómo muchas veces el pecado destruye las relaciones de la comunidad con Dios y las relaciones entre hermanos. Son hombres que aunque no son líderes sociales, pero se preocupan por la política, no solamente por la religión, sino por el estado social y las diversas situaciones que vive la comunidad. Defienden a los pobres, a los humildes, a los sencillos. Critican el culto cuando el culto es un culto vacío, hipócrita y solamente un culto formal, que nada más le interesa lo ritual. Y además muchos de ellos se convierten en profetas mártires cuando ellos denuncian las diversas lacras morales de la comunidad y son perseguidos. Vamos a mencionarlos en el conjunto de profetas que tenemos en la Biblia y aquí en el material. Yo les invito para que ustedes cojan los textos, los estudien, profundicen. Vamos a verlos así de paso, no nos vamos a meter demasiado en cada uno de ellos, sino que ustedes a lo largo de este tema, el tema número 24, los van a ir viendo con más detalle. Vamos a ver al primero, llamado Isaías, el gran profeta Isaías, que vivió en el siglo VIII a.C., que fue llamado por Dios siendo profeta en la corte del rey Osías en Jerusalén, que era un hombre casado y que tenía 2 hijos con nombres simbólicos, que fue llamado por Dios en la liturgia de Jerusalén, en una de esas que estaba en el templo de Jerusalén, y se dispuso a predicar la palabra del Señor. Podemos destacar en Isaías, en la composición de sus libros o de su libro, a varios autores. El primer Isaías, al profeta como tal, que tiene sus oráculos de los capítulos del 1 al 39. Luego, un llamado segundo Isaías, así este nombre convencional que lo ponen los especialistas en esas cosas bíblicas, que redactó los capítulos 40 al 55, se le llama segundo Isaías o Deutero Isaías, y por último el tercer Isaías, que redactó sus oráculos del capítulo 56 al 66. El primer Isaías, cuyos relatos y cuyos textos se nos ofrecen de su vida y de su predicación de los capítulos 1 al 39, fue muy importante porque sus oráculos, además de denunciar los pecados de Israel, son textos por lo general textos mesiánicos. Habla mucho de la presencia de un niño llamado Emmanuel, que luego en el Nuevo Testamento será mirado como un anticipo de Jesucristo.
El segundo Isaías, de los capítulos 40 al 55, se escribió en los años en que el pueblo de Israel vivió en el destierro y estaba a punto de volver a la tierra prometida, a Jerusalén. Entonces este profeta anónimo se encarga de animar la esperanza de los desterrados listos para volver a su tierra. Se pone a hablar de cómo Dios quiere de nuevo una vida completamente distinta para su pueblo y habla de cómo el Señor va allanando los caminos para que el pueblo de Israel regrese a su tierra, y nos presenta los llamados cánticos del siervo del Señor. Y el tercer Isaías, de los capítulos 56 al 66, pues nos habla de cómo la comunidad recién llegada del destierro y asentada en Jerusalén debe comenzar una vida nueva, debe de combatir las injusticias sociales, vendar corazones rotos y abrir panoramas a una relación mucho más universal, tanto de la comunidad de Israel con Dios y con los pueblos circundantes. Bien, eso es en cuanto al profeta Isaías. Tenemos luego al libro de Jeremías. Jeremías era un joven de una familia sacerdotal. Había sido llamado siendo un muchacho. Conocemos algo de su vocación por un canto que hemos escuchado en la liturgia que se llama El Profeta, donde se nos habla cómo Jeremías, a pesar de que era un adolescente y sus resistencias ante el Señor, que le decía: Señor, yo no sé hablar porque soy un muchacho, pues Dios lo llamó a derribar, a plantar, a destruir y a edificar. Era un muchacho de carácter apocado y tímido, pero que se convirtió en un valiente profeta y ejerció su ministerio en los años en que el pueblo de Israel estaba a punto de ser deportado a Babilonia. Jeremías anuncia que el destierro será fuente de purificación para su pueblo y vislumbra la llegada de un nuevo reino mesiánico creado por Dios mismo. El profeta Jeremías apela a la alianza que ha sido quebrantada por Israel, y a pesar de que los años que le tocó que ejercer su ministerio fueron muy difíciles, siempre logró levantar la moral del pueblo. Es el mensajero de la conversión, de la transformación de la persona, y por sus sufrimientos y por su vida prefiguró a Jesucristo. Su libro es un poquito enredado en cuanto a la redacción, pero es muy amplio y muy hermoso, y aquí ponemos cada uno de los diversos momentos en que fue redactado. Jeremías tuvo un secretario llamado Baruch. Baruch era ayudante y colaborador de Jeremías, y nos deja en un libro que lleva su nombre gran parte de la predicación de Jeremías. Aquí se nos habla de cómo es un libro deuterocanónico y se sirve del pasado de la historia de Israel para alentar la esperanza del pueblo y dirigirla hacia el futuro, la Jerusalén prometida por Dios, la Jerusalén escatológica. Este libro también es un libro de la lista de los deuterocanónicos. Entonces, casi siempre en el canon del Antiguo Testamento de los profetas, Baruch aparece a la par de Jeremías. Luego Ezequiel, el profeta Ezequiel. Resulta que Ezequiel era un sacerdote, un hombre acostumbrado a la liturgia del templo de Jerusalén, y siendo un muchacho fue deportado a Babilonia en una primera expedición que organizó el gran Nabucodonosor, y entonces se llevó a una parte de la familia real del rey llamado Jeconías, a su esposa y a sus ayudantes, a su familia y a los cortesanos, y entre ellos iba probablemente Ezequiel, que se asentó con esa primera, diríamos a lo tico, esa pelota de gente, esos primeros desterrados judíos. Entonces él ejerció su ministerio entre los deportados judíos allá en Babilonia. Allí experimenta la llamada de Dios. Ustedes pueden ver el primer capítulo, que es al estilo apocalíptico, muy impresionante, cuando Dios se le manifiesta a él en Babilonia. Entonces, estando allá, comienza a ejercer su ministerio entre los desterrados y animarlos en su sufrimiento de verse lejos de su tierra. Y su mensaje, pues como sacerdote, es un mensaje de restauración, de levantar el ánimo de la comunidad. A veces él utiliza la palabra o el gesto, porque también utiliza mucho
gestos, señales y demás para edificar la comunidad, y especialmente invita a la esperanza, y en sus oráculos se habla de una nueva Jerusalén, de un nuevo templo, de una nueva realidad y de un nuevo pueblo. Seguimos con el libro de Daniel. Daniel, cuyo nombre en hebreo significa Dios juzga, es un muchacho que, según la tradición bíblica, estaba en la corte del rey Nabucodonosor allá en Babilonia, junto con varios jóvenes hebreos allá, y aparece pues en su momento colaborando en la corte de Nabucodonosor y ejerciendo su sabiduría. El libro de Daniel en realidad no es histórico, sino teológico y especialmente apocalíptico. En especial aparece la redacción de este libro en los años de la persecución de Antíoco IV Epifanes contra los judíos, en los años de los Macabeos, años 167 al 164. Este libro en parte es una catequesis, en hebreo Agadá, los primeros relatos agádicos o catequesis o relatos edificantes. Se nos presenta de los capítulos del 1 al 6, donde se nos presenta a Daniel en la corte del rey Nabucodonosor, su valentía para defender su fe, la visión que tiene que ver a veces un poco sobre la situación de su pueblo, y luego los pasajes de estilo apocalíptico de los capítulos 7 al 12, donde el profeta Daniel ya no es tanto un profeta, sino un vidente, donde describe varias visiones que tiene de estilo apocalíptico de las bestias, del Hijo del Hombre y del señorío de Dios. El relato es un relato de consuelo para una comunidad perseguida, y termina con dos relatos muy bonitos, muy pintorescos, que son el relato de la muchacha inocente llamada Susana, la historia de Susana en el capítulo 13, y el relato de Bel y el dragón. Susana es una joven judía acusada injustamente, pero Daniel la defiende. Y luego el relato simpático de Bel y el dragón. Todos estos relatos son relatos edificantes, y el libro de Daniel pues lo conocemos muchísimo por el hecho de que menciona mucho a un juez escatológico, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre para los cristianos es Jesucristo. Seguimos con el libro de Oseas. Oseas vivió en los mismos años en que ministró Isaías en Jerusalén. Estamos en el siglo VIII a.C. Él se había casado con una prostituta. A sus hijos nacidos de esta relación les puso nombres siniestros, pero su mujer, pues desgraciadamente, comenzó a frecuentar los cultos idolátricos de los cananeos. Ese culto idolátrico cananeo o pagano es denominado en la Biblia como prostitución. Entonces, en este caso se nos habla de la experiencia matrimonial de Oseas, una experiencia dolorosa y de infidelidad de su mujer, para que él nos presente en ese sentido una hermosa imagen de Dios como esposo y como padre. Entonces se le conoce a este profeta como el profeta del amor y de la ternura. Y el lenguaje que utiliza en su libro es un lenguaje especialmente hermoso y bello que se llama el lenguaje nupcial. Dios es el esposo fiel de su pueblo, a pesar de que su pueblo muchas veces ha sido como la mujer de Oseas. Los grandes místicos de la iglesia, Bernardo de Claraval, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, han querido también de alguna manera explotar la figura y la imagen de Dios, del Dios esposo, para hablar de sus experiencias místicas con el Señor. Seguimos con el profeta Joel. El profeta Joel nos habla de una manera muy hermosa y utilizando un cierto lenguaje apocalíptico de un pueblo que tiene la llamada urgente a la conversión, y como sucede con los pueblos antiguos, a veces las catástrofes y las desgracias les ayudan a repensar su vida. En aquellos años en que vivió Joel, una plaga de chapulines invadió los sembradíos de la tierra bíblica, y entonces el profeta se vale de esa desgracia para invitar al pueblo a la conversión.
Este profeta es escuchado especialmente en la iglesia el miércoles de ceniza, cuando él invita a la comunidad a la conversión. Y luego habla muchísimo del llamado Día del Señor, día de castigo, día de liberación a la vez, día de castigo para todos aquellos israelitas infieles a la alianza, pero también liberación, salvación y renovación. Y especialmente se le conoce a este profeta como el profeta de Pentecostés, porque en el capítulo 3 de su libro nos habla de la efusión del Espíritu Santo, y Pedro el día de Pentecostés nos presenta el querigma o el primer anuncio valiéndose de un texto de Joel, el capítulo 3, versículos 1 al 2. Si Oseas fue el profeta de la ternura, de la misericordia y del amor de Dios, seguimos con el profeta de la justicia social llamado Amós. Amós era un campesino, vivía en un pueblito llamado Tecoa, se dedicaba a la ganadería, al cultivo de sicómoros, plantas y demás. Era agricultor, pero era un campesino ilustrado. Un día recibió la llamada del Señor para irse a tierras de Israel, a tierras norteñas, a ejercer su ministerio, y se dio cuenta de la terrible situación de su pueblo, especialmente de los pobres, de los humildes y de los miserables explotados por los ricos, que a su vez asistían a los santuarios de Samaria y de Israel para ofrecer sus sacrificios, pero tratando como de alguna forma comprar a Dios con sus limosnas y con su riqueza. Entonces es el profeta que denuncia no solamente los pecados contra Dios, el Dios de la alianza, sino el pecado social, el pecado de la explotación, de la injusticia social que se cometía en el reino del norte. Entonces el lenguaje es incisivo, es muy duro, es muy exigente, es un mensaje fuerte y violento. Por eso en la doctrina social de la iglesia, la figura de Amós adquiere gran relieve. Seguimos con Abdías. Abdías es un escrito muy pequeño en el Antiguo Testamento, es el escrito más pequeño. Este profeta es un hombre que denuncia los pecados de un pueblo que estaba emparentado con Israel, que se llamaba Edom. Ya lo hemos visto a los edomitas como pueblo vecino de Israel, y resulta que los edomitas que vivían al otro lado del Mar Muerto se habían aliado con los babilonios para maltratar al pueblo de Israel. Entonces en este pequeño librito, que apenas tiene unos cuantos versículos, denuncia las ingratitudes de los edomitas en contra de sus hermanos israelitas. Y no solamente es un canto a la justicia, sino también es un anuncio de que el pueblo de Israel será liberado. Este libro se compuso probablemente después del destierro, y como les digo, es el texto de los profetas más pequeños que se conoce en el Antiguo Testamento, como también el libro más pequeño. Seguimos con el libro de Jonás. Creo que todos a la figura de Jonás le tenemos un especial afecto y simpatía, porque lo conocemos como aquel profeta que fue devorado o tragado por un pez enorme o una ballena. Pues sí, este profeta se encuentra entre los libros proféticos, su libro, pero en realidad es más un relato ejemplar que un texto profético. Se nos cuenta de sus aventuras cuando fue enviado por Dios a Nínive, la capital de los asirios, enemigos mortales de Israel. Jonás no quiere ejercer su ministerio, se escapa, toma un barco en la costa mediterránea, en el puerto de Jope. En eso, en la travesía por el Mediterráneo, se viene una tempestad, es arrojado al mar, un pez lo devora, finalmente lo vomita, llega a Nínive y comienza a anunciar la destrucción de la capital de los enemigos de Israel. Los ninivitas se convierten y Jonás se enoja. ¿Qué nos enseña este libro? Que Dios ama a todos los pueblos de la tierra,
que Israel no es el único pueblo elegido por el Señor, sino que Dios extiende su mirada a toda la humanidad, incluyendo hasta los opresores y enemigos del pueblo elegido. Por eso, al igual que Ruth, Jonás es un profeta, y especialmente el autor de este libro, que tiene la mirada a mirar, valga la redundancia, a un Dios que no castiga, sino a un Dios que puede salvar incluso a los que no son ni judíos, ni cristianos, ni cosa por el estilo. Seguimos con el profeta Miqueas. Miqueas significa quien como Yahvé, al igual que Amós era un campesino, y él ejerce su ministerio probablemente en el reino de Israel, y en especial durante su tiempo de actividad se da cuenta de las injusticias y las falsas seguridades religiosas que se vivían en Israel, y entonces, al igual que los profetas como Isaías y como Amós, levanta su voz para denunciar esos pecados. Dice que Dios va a castigar fuertemente al pueblo infiel, pero Miqueas destaca por sus oráculos mesiánicos, como lo hizo Isaías. Es el profeta que anuncia el nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 4, que luego lo citará el evangelista San Mateo cuando los magos lleguen a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Ahí entonces es citado al profeta Miqueas como aquel que anuncia el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Seguimos con el profeta Nahum. Es poco lo que sabemos de este profeta. Ejerció su ministerio en el siglo VII a.C. y, como les contaba, con la relación que existió entre Jonás y Nínive, que no quería ir a Nínive porque sencillamente era la capital de los asirios, enemigos del pueblo de la alianza. Ahora lo que se nos presenta en el libro de Nahum es la caída de Nínive, que ocurrió en el año 612 a.C. con una famosa batalla llamada la batalla de Carquemis. Ahí los babilonios pusieron fin a la imponente Asiria. En esos años surge el profeta Nahum y con lenguaje militar y apocalíptico describe la caída de Nínive, la capital de los asirios, y además les anuncia un fuerte castigo de Dios. Un poquito el texto es vengativo, violento y demás, y debemos de tener cuidado a la hora de leerlo, porque naturalmente, aunque el profeta se alegre de la caída de Nínive, los cristianos tenemos que entender que dentro de la pedagogía de Dios, el canto es un canto a la justicia divina, y sabemos que no hay nada que justifique ni la violencia ni la venganza. Tenemos luego al libro del profeta Habacuc. Habacuc, vaya nombrecito. Habacuc, en este caso, ejerce su ministerio poco después del destierro del pueblo de Israel en Babilonia, porque recordemos que la historia bíblica se da por etapas: Egipto, Asiria, Babilonia. Después de Asiria siguió Babilonia. En este tiempo de transición entre la caída de los asirios y la llegada de Babilonia, aparece este hombre llamado Habacuc. Y resulta que Habacuc no aparece predicando, sino reclamando. Porque muchas veces los profetas estaban convencidos de que Dios se valía de los enemigos de Israel, como los asirios y los babilonios, para castigar la infidelidad, la idolatría y la falta de amor a la alianza. Es decir, que Dios se valía de estas potencias enemigas de su pueblo. Habacuc reclama: ¿cómo es posible, Señor, que te valgas de estos pueblos tan crueles, que tantas injusticias y violencia han cometido contra tus elegidos? Entonces no aparece predicando, sino reclamando. Entonces le pide cuentas a Dios, y Dios le dice: no tengas miedo, Habacuc, llegará el momento en que el justo vivirá por la fe. Dios actuará en su momento y defenderá a su pueblo. Si ustedes aprenden a confiar y a vivir en la fe, ciertamente vivirán. En ese sentido, entonces, el profeta Habacuc, que no aparece como profeta, sino como hombre de fe, y como, al igual que Job, reclamando justicia, es citado en la carta de San Pablo a los romanos,
en el tema central de la carta, que es la justificación por la fe, Romanos 1:17 y Habacuc capítulo 2 versículo 4. Seguimos con el profeta Sofonías. Vaya nombres que hemos visto. Sofonías significa en hebreo Yahvé protege. Es un profeta que a lo mejor podemos ubicarlo en el tiempo en que había vivido el rey Manasés, abuelo de Josías, y en los tiempos en que la religión y la comunidad judía venían en decadencia. Entonces ejerce su ministerio en esos años de decadencia. Probablemente Sofonías era un profeta negro, porque dentro de los antepasados aparecen los llamados etíopes, que son, pues sí, habitantes de África, ¿verdad? Entonces probablemente en ese sentido hemos de decir que Sofonías era un profeta negro que ejerció su ministerio en los tiempos en que la decadencia de Judá era evidente. Anuncia por primera vez, bueno, ya Joel de alguna manera lo había hecho, el día del Señor como catástrofe universal en contra del pueblo infiel a la alianza, pero también, a pesar de que anuncia el día de Yahvé, un día terrible, glorioso, oscuro y a la vez luminoso, habla de la salvación de los humildes de la tierra, que son nombrados en el Antiguo Testamento en sus oráculos como los pobres del Señor, los humildes de la tierra o los sencillos. Siempre los profetas, a pesar de que anuncian catástrofes y cosas por el estilo como castigo de Dios, hablan de la salvación de un resto, de unos cuantos elegidos que formarán un resto llamado el resto santo de Dios. En especial hay que destacar de este profeta el llamado Día de la Ira del Señor, y un himno que antes de la reforma del Concilio Vaticano II se cantaba en las misas de funeral. En latín se llamaba el Dies Irae, significa el día de la ira del Señor. Recordemos que para ellos Dios es un Dios que castiga. Entonces, dentro de la pedagogía de Dios, naturalmente que hay que entender que Dios no castiga, sino que Dios educa a su pueblo. El canto se llamaba así. Bueno, seguimos con el libro de Ageo. El libro de Ageo, que fue un profeta que ministró y ejerció su servicio en los años en que el pueblo de Israel había regresado de su destierro de Babilonia. Por ahí el año 520 a.C. comenzó a ejercer su ministerio. El pueblo ya había regresado, se había acomodado, pero sí se sentía desanimados, sin ganas de nada. No tenían el templo de Jerusalén, porque recordemos que había sido destruido por los babilonios. Las cosechas no daban mucho, y entonces el profeta Ageo los estimula a la reconstrucción del templo, como también signo de la reconstrucción moral de la comunidad. Es una invitación a sacudirse de su pereza, de su apatía, para que luego, además de reconstruirse como comunidad, busquen lo necesario para reedificar el segundo templo, así como se le conoce después del destierro al templo de Jerusalén. Y junto con él tenemos a un profeta muy importante que se llamó Zacarías. Zacarías era un sacerdote, miembro de una familia sacerdotal, y al igual que Ageo, participó en la restauración del pueblo de Dios y del nuevo templo cuando recién regresaban los judíos a Jerusalén, venidos del destierro. Y en la mayoría de sus oráculos, de los capítulos del 1 hasta el capítulo 8, son de estilo apocalíptico, plagado de visiones y de oráculos, promoviendo la esperanza y la fe en el Dios de la historia y en la reconstrucción del templo. Y luego el llamado segundo Zacarías, es decir, un profeta a nombre del anterior, que comienza a hablar de la importancia del mesianismo, de la llegada del Mesías, presentándolo como rey, pastor y siervo del Señor.
Entonces, en el segundo Isaías, los oráculos son especialmente mesiánicos. Todos en algún momento hemos escuchado un oráculo que Jesús quiso vivirlo a pie juntillas y celebrarlo. Canta llena de Sión, canta llena de gozo, hija de Sión. Mira que yo vengo a ti para quedarme contigo. Salta de alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, montado en una burra, montado en una cría, en una acémila, pone el texto litúrgico, qué bonito, en un burrito, hijo de una burra de carga. ¿Verdad que este oráculo se hizo realidad el domingo de Ramos, cuando Jesús quiso en ese sentido entrar como justo rey victorioso, manso y humilde de corazón, para inaugurar la Semana Santa? Zacarías 9:9, y el texto lo encontramos en Mateo 21:1 al 11, citando al segundo Zacarías, un oráculo mesiánico. Lo mismo textos que nos hablan de la traición de Judas, con base a Zacarías, las 30 monedas, el traspasado del Calvario, en Juan capítulo 19, en los textos en que nos habla de Jesús como Cordero de Dios traspasado por nuestros pecados. Y terminamos este apartado, este tema número 24, con el profeta Malaquías. El profeta Malaquías, que vendría a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ejerció su ministerio entre los años 445 y el 398, en tiempos en que el culto del Templo de Jerusalén y el ministerio sacerdotal estaban en crisis. El ministerio de los sacerdotes de Jerusalén dejaba mucho que desear, descuido y demás. Ricos que explotaban a los pobres y judíos que se casaban con mujeres paganas. Entonces, en ese sentido, Malaquías es importante porque trata de colocar las cosas en su sitio, renovar a la comunidad judía, invitarla a la conversión, llamar la atención a los sacerdotes para que vuelvan a la belleza y a la autenticidad de su ministerio. Pero destaca este profeta por el anuncio que hace del mensajero del Señor, el ángel del Señor que vendrá delante del Señor. Dice el texto, que vaya delante de mí despejándome el camino. Al igual que Joel, que Amós, que Nahum y que, como hemos visto, que otros profetas, como por ejemplo Sofonías, anuncian el día del Señor, el día del juicio, del castigo y de la restauración de Israel, el día de Yahvé, como día de purificación. Además, anuncia la llegada de un varón, de un profeta, de un mensajero. Por eso, en ese sentido, entonces, Malaquías presenta la figura por anticipado de Juan el Bautista, así como se le identifica desde los oráculos de Malaquías a este gran profeta, el último del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, con algunos textos que hablan del precursor de Cristo, Mateo 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7:27. Entonces, Malaquías anuncia la llegada de Juan el Bautista como un nuevo Elías. Bien, para resumir el tema 24, con este último de los 12 profetas menores, con Malaquías, terminamos el estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Con ellos Israel vivió periodo de esplendor y de decadencia a lo largo de su historia, teniéndolos como guías y portavoces de Dios. Ellos desaparecieron dejando en el pueblo una herencia gloriosa, un estímulo a vivir las excelencias, las exigencias de la alianza. Y todos ellos, como sucede con las instituciones y las figuras del Antiguo Testamento, pues anunciaron al profeta por excelencia, que fue Jesucristo, el profeta del Padre, el enviado del Padre, y que con su palabra y con su vida, sus obras y sus milagros habría de traernos la salvación. Bueno, hermanos, qué gusto, nos volvemos a ver, continuamos. Llegamos al cuarto momento de personalización y encontramos la actividad 7, que siempre es la asimilación
para nuestra vida. Lee por favor el propósito que vas a encontrar en la página 63 y si estás en la modalidad presencial, debes estar atento por favor a los que te indiquen los formadores, y en la modalidad tutorial, pues una vez leído el propósito, debes por favor realizar las actividades que se encuentran en la página 63, esas 3 preguntas muy importantes para contestarlas y para que puedas asimilar los contenidos de este encuentro para tu vida personal y espiritual. Hola para todos, mi nombre es el Padre Israel Gutiérrez. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes la formación del tronco común, en este caso con el nivel formativo de Biblia 2. Yo estaré con ustedes compartiendo el momento quinto de cada uno de estos encuentros. En el quinto momento de este encuentro tenemos 2 actividades muy concretas: la oración conclusiva y el ejercicio de maduración. En la oración conclusiva tenemos como propósito escuchar lo que hemos vivido para luego profundizarlo con el tema de la oración. Recordar que un agente de evangelización tiene que, aparte de su propia autoalimentación en lo formativo, es importante una espiritualidad con el Señor. Una vez que hemos leído el propósito que aparecerá en este video, tenemos que entrar entonces en esa dinámica de oración. El mismo encuentro nos propone la siguiente oración. Padre Santo, que por medio de los profetas anunciaste al mundo la llegada de tu Hijo Jesucristo, te pedimos vivir de sus enseñanzas, aguardar con ilusión la llegada definitiva del reino por el que los profetas trabajaron y esperaron, para que con ellos disfrutemos de los bienes del cielo. Por Jesucristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En el ejercicio de maduración es importante que entremos en esa dinámica de contemplación de nuestra vida con lo que el instrumento nos va a enseñar. Es importante entonces que a la luz de cada pregunta podamos vernos reflejados en ese encuentro con el Señor. Cada agente de evangelización tendrá que responder a cada una de las siguientes preguntas para poder entonces llevar a cabo el ideal de este instrumento. Muy bien, queridos agentes de evangelización, hemos llegado al final de este 7º encuentro de Biblia 2, o el segundo encuentro de manera tutorial o presencial que estamos realizando. Y en la actividad número 9 te queremos invitar a que respondas a estos 39 preguntas. Sí, escuchó bien, son bastantes, así que póngale ganas, porque usted ahí va a reflejar todo el conocimiento que ha venido aprendiendo en esta formación. En la página 64 inicia el ejercicio de maduración. Ojalá que usted pueda ahí representar y explicar todo aquello que ha venido aprendiendo en este nivel de Biblia 2. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de este proceso de formación. Nuestro objetivo es que usted vaya creciendo como discípulo del Señor. Recuerde que conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo.